Gracias, profesor, por estar con nosotros en el día de hoy, cuando merece revisar un poco la situación que atraviesa Perú tras el intento de rompimiento del hilo constitucional por parte del expresidente Pedro Castillo. Tras las rejas, ahora, ¿cuál es el desafío que enfrenta esta nación en Sudamérica? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Primero, lo que acaba de pasar en el Perú es una muestra de cómo se defiende la democracia. Ha habido un golpe de Estado que ha durado horas porque el sistema institucional de la democracia peruana ha reaccionado. El Congreso, los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, nadie y obviamente el pueblo estaba dispuesto a tolerar que se instaure en el Perú una dictadura del corte castrochavista, de las cuales ya hay 4 en la región. Eso ha sido rechazado, se ha puesto en la sucesión constitucional a la presidenta que ha tomado juramento, y ahora el gran desafío es que esa presidenta, que no tiene respaldo parlamentario, pueda llevar adelante un gobierno y un programa de unidad nacional que ayude a fortalecer las instituciones y la democracia peruana, que está en crisis desde hace rato. Y los indicadores de la crisis son, primero, que en los últimos 6 años han habido 6 presidentes. Segundo, que todos los expresidentes del Perú que están vivos están presos. Y tercero, que los partidos políticos han proliferado de una manera tan grande que Pedro Castillo, cuando ganó la primera vuelta, en medio de más de 20 partidos políticos que competían, solo tuvo el 17% de apoyo. Y termina, aunque en la segunda vuelta se configure la mitad más uno de votos para cumplir el requisito formal, termina siendo un presidente de minoría. El gran desafío de la presidenta, de la política y del sistema peruano es fortalecer la democracia. Está en discusión si la señora va a cumplir el mandato completo. Hay mucha oposición a eso. Hoy mismo hay expresiones de bloqueos y de expresiones populares en algunas carreteras del Perú, pero se espera que eso se supere en el curso de las próximas horas con lo que es una organización de un gobierno de unidad nacional que tenga un programa también nacional. La situación de crisis para quebrar la democracia ha pasado, pero sigue siendo crítica en la medida en que este es un gobierno de transición que tiene que fijar sus objetivos y tiene que fijar sus tiempos. A ver, profesor, no me sorprende, tengo que decir la verdad, yo sentía que esto iba a suceder, lo que voy a decir a continuación. Nicolás Maduro sobre la destitución de Pedro Castillo. En Perú, acoso, conspiración y persecución. Un día antes, ya Diosdado Cabello habría salido al paso diciendo que justo ocurre la visita de Luis Almagro como secretario general de la OEA y sucede esto también. Esto es enviado por el imperialismo. ¿Por qué son tan previsibles? ¿Por qué a quién quieren engañar? Yo creo que ni siquiera aquellos chavistas que románticamente seguían esa figura ya ni creen este libreto. Mire, el tema es que el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, tiene en Pedro Castillo uno de sus operadores. No hay que olvidar que cuando él toma la presidencia el 28 de julio del año pasado, proclama 3 cosas. Primero, quería hacer un Estado plurinacional, copia de Bolivia, que se acaba de intentar y rechazar en Chile. Segundo, planteaba el tema de los cultivos de coca para llevar adelante la proliferación de la producción de cocaína. Y tercero, las nacionalizaciones. Y tenía en eso la agenda perfecta del socialismo del siglo XXI. Ahora él ha dejado de ser presidente, pero la presidenta Boluarte, que está en su lugar, es harina del mismo saco. Y Claro. por eso es la desconfianza tan grande. Están haciendo un show nada más de que las dictaduras se quejan, porque a Pedro Castillo le falló la medida de hacer del Perú una dictadura, pero el poder ejecutivo lo siguen detentando ellos, y es ahí donde está el conflicto para ver si va a ser un gobierno de nuevo castrochavista, el socialismo del siglo XXI como el de Castillo, o va a ser un gobierno de unidad nacional para fortalecer las instituciones del Perú. Ahora, profesor, eh, ¿qué debemos esperar del problema doméstico de Perú? Es decir, pareciera compleja la situación de un llamado para adelanto de elecciones, pareciera que es necesario
conseguir lograr reforma constitucional para que esto ocurra, se puede acceder a una grieta de permisividad, en este caso sin romper el hilo constitucional. ¿Qué puede suceder o hay que esperar hasta el año que toca el vencimiento de estos ejercicios? Mire, yo creo que para cualquiera de esas soluciones es necesario un acuerdo de consenso nacional en torno a la presidenta, que la presidenta está intentando, está formando su gabinete y está consultando con todas las fuerzas políticas, pero eso tiene que ser en base a un programa y en base a determinados tiempos políticos, que determinarán si van a ser cambios constitucionales, si van a ser fortalecimiento institucional o si van a convocar, así como está en algún periodo, a las elecciones. Personalmente yo opino que, siendo el Perú un país con un sistema semiparlamentario que le trae una cantidad de conflictos, porque esa mezcla entre el presidencialismo y el parlamentarismo tiene muchas lagunas, deberían aprovechar la oportunidad para pasar al parlamentarismo pleno. Y un país en el que se presentan más de 20 partidos políticos a la elección está hecho para un sistema parlamentarista. El presidencialismo no aguanta más de 2 o 3 partidos. Funciona extraordinariamente el presidencialismo en el bipartidismo. Pero en países como en el Perú, como en Bolivia, como en Colombia, donde en la primera vuelta hay cerca de 20 partidos políticos, no es posible sostener el sistema presidencial, porque se termina escogiendo un presidente que es preso de los grupos que tienen la mayoría o que pueden tener la mayoría en el Parlamento. Esa es la gran discusión hoy día en el Perú. Hay gente muy capaz, hay gente muy preparada, y la experiencia ya es muy riesgosa. 6 presidentes en 6 años, todos los expresidentes vivos presos. Es un mensaje muy duro, porque el puesto más riesgoso, el empleo más riesgoso que se puede tener en el Perú resulta hoy día ser presidente. No es aconsejable para nadie mientras no se hagan los ajustes institucionales, y el sistema político, para salvarse a sí mismo, más allá de las ideologías y de los posicionamientos, después de este gran ejemplo de decirle no a la instauración de una dictadura, de frenar en cuestión de horas un golpe de Estado que venía desde el propio presidente de la República, tiene ahora el gran papel de fortalecer la institucionalidad democrática, dándose mecanismos de gobernabilidad, porque así como está el Perú, es ingobernable. Profesor, para hablar un poco sobre estas argumentaciones que desde Lima afirman que el expresidente Pedro Castillo habría estado sometido a la ingesta de una sustancia desconocida y que por eso su condición o actuación errática al momento de este pronunciamiento. Para mí es risible esta situación, pero ¿cómo con estos argumentos se pretende engañar a lo que es el respeto de la institución? Porque esto, lo que usted decía en el corte anterior, ha sido una muestra ejemplar de la defensa de la democracia de un país que respeta sus instituciones. Sí, pero está ya hecho, no hay necesidad de discutir ni las coartadas, ni los pretextos, ni los discursos que vienen de la dictadura. Yo no sé cómo tomamos a Maduro como referencia, cuando Maduro es un dictador que está en la puerta de ser procesado o en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Es el jefe del cartel de los soles, buscado con 15 millones de dólares de premio por su captura por tribunales internacionales. Y es además una persona que ha producido, con el régimen dictatorial dependiente de la dictadura cubana que maneja, el sometimiento de Venezuela y el exilio de casi 7 millones de venezolanos. Entonces eso no puede ser una referencia. Y este tipo de argumentos que se presentan son argumentos que no son ni siquiera susceptibles de una respuesta. Lo cierto es, y en lo que hay que insistir, es que el Perú ha procedido, en el marco de su tradición además, a defender su democracia. Ahí está el proceso. Tienen una crisis de gobernabilidad debido a su sistema y debido a la división y grande proliferación de los partidos, del número de partidos políticos, cosa que no es solamente en el Perú, sucede en Chile, en Colombia, en todas las elecciones que hemos visto, y por eso se ha creado la segunda vuelta, que no resuelve la gobernabilidad. La segunda vuelta en el sistema presidencialista resuelve la elección del presidente, pero no resuelve la gobernabilidad, porque en el Perú un candidato con 17% en la primera vuelta llega a presidente. En Chile, Boric con el 25% en la primera vuelta. En Colombia, Petro con el 26% en la primera vuelta. Todos son
presidentes de minoría, y aunque toman la presidencia, después terminan con una ingobernabilidad que lleva a situaciones agravadas por la corrupción y agravadas por un plan transnacional, que es el del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que ha puesto a Pedro Castillo en la situación en la que él se ha mostrado. Todo el mundo y el Perú ha visto un mensaje a la nación diciendo que él cerraba el Parlamento, que clausuraba la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía General, y que iba a gobernar por decreto en un periodo de transición y proclamaba la instalación de una dictadura. Igual que sucedió en su momento para instalar la dictadura de Venezuela con Chávez, para hacer la dictadura de Bolivia rompiendo la república con Evo Morales, y como ha hecho sin duda el dictador Ortega. Y como no le ha funcionado, porque a diferencia de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, donde bajo ese mecanismo han instalado dictaduras, en el Perú había una reacción institucional rápida y efectiva. Como no le ha funcionado, ahora están tratando de buscar causas de justificación para un hecho criminal que se ha producido infraganti y se ha producido en presencia de todo el país y del pueblo peruano. O sea, eso no tiene discusión alguna. Hay que mirar para adelante y hay que darle el debido proceso legal al señor Pedro Castillo, que además tiene 6 acusaciones penales que ahora pueden ponerse en curso por crímenes de corrupción que ha cometido, donde los testigos principales son sus propios ex colaboradores que se han acogido al sistema de testigos protegidos y que representan prueba plena para ello. Pero eso es procesal. Lo que hay que mirar es el tema del Perú. El Perú es un país con grandes potencialidades, Sí, con un gran desarrollo económico, con un gran pueblo y una gran fortaleza, y necesita mejorar su sistema de gobernabilidad. Gobernabilidad es el secreto, porque eso es lo que ha venido fracasando. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de permitirnos a nosotros aclarar la perspectiva de este desafío que enfrenta Perú, tanto sus dirigentes como el pueblo, y sobre todo aguardar por la mejor solución para este país y sobre todo la estabilidad de la región. Un gran abrazo a la distancia, por favor. Encantado, muchas gracias.